Ahí está. Como venimos, como venimos viendo, es una sociología teórica donde se hace una abstracción de ciertos elementos de la realidad y se formulan discursivamente, ¿no? Tiene su complejidad, pero esta sociología de este sociólogo es muy importante para entender el desarrollo posterior y para comprender los núcleos centrales, digamos, de la teoría sociológica. Bueno, Durkheim está en en varias posiciones, digamos, en relación a a este desarrollo, ¿no? En primer lugar, es fundamental en la delimitación del campo sociológico, ¿no? Él es fundamental en la construcción de la disciplina como una disciplina autónoma. ¿Por qué? Porque él ya trabaja en una institucionalización del saber sociológico, porque ya está en la universidad en Francia, pero también hace esfuerzos editoriales, ¿no? Edita revistas que son muy importantes en la delimitación del campo. Y también hizo un esfuerzo también muy grande para delimitar el objeto de la disciplina y diferenciarla tanto de la filosofía como de la psicología, ¿no? En ese momento. Él, bueno, eso lo logra a fines del siglo XIX. La publicación era el Anuario Sociológico y era un momento en donde se estaban como constituyendo distintas ciencias. También pasaba lo mismo con la historia, ¿no? En el sentido que se definía una metodología, se definía un objeto y se asentaba ese saber en determinadas instituciones, ¿no? En este caso la universidad. Y también, como dije recién, se hacían publicaciones, ¿no? Publicaciones periódicas, ¿no? No solamente los libros, ¿no? Él, bueno, fue muy influyente, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque está en un momento de constitución y definición, digamos, del saber sociológico. Y los libros que él escribió, pese que después hay mucho de su obra que fue reunida, digamos, que fueron publicaciones en revistas, en el Anuario Sociológico y que después, bueno, se editaron como libros. En realidad él publicó eh, cuatro libros, cuatro libros pero que son decisivos y muy importantes para para la historia de la sociología, ¿no? La división del trabajo social, que tiene que ver con con su tesis, digamos, de graduación. Las reglas del método sociológico, donde allí define, digamos, el objeto, ¿no? Y define lo social, eso también es muy importante, ¿no? Después también, ¿no? Hay un estudio muy importante del suicidio, donde ya va aplicando, digamos, su concepción, digamos, de lo social. Bueno, eso también lo hacen en toda la obra, ¿no? Pero ahí muy particularmente. Y después, otro libro muy importante, Las formas elementales de la vida religiosa. Esos son los cuatro textos que él escribió, ¿no? En la delimitación del campo sociológico, bueno, él trabaja en la definición de lo social. Hay, en las reglas del método sociológico salen dos cuestiones, ¿no? La cuestión de cómo se debe trabajar en sociología, metodológicamente, y también define lo que sería una sociología sustancial, digamos, define lo social. Y en la definición, la diferenciación de la filosofía se refiere no a cualquier filosofía, sino que se refiere a a la filosofía metafísica especulativa y en alguna medida tiene que sacar a la sociología de la influencia que ya había caído en cierto desprestigio, ¿no?
la influencia de Comte, ¿no? Porque Comte ustedes saben, fue el que acuñó el término y se lo considera como uno de los fundadores también de la sociología, porque, digamos, propone ese proyecto, digamos, investigativo, ¿no? Y lo denomina sociología, pero también tiene una filosofía de la historia donde ve que la humanidad pasa por etapas y, bueno, saliendo de toda esa idea, ¿no? Busca darle una impronta en función del modelo cientificista que ya estaba impuesto a fines del siglo XIX. Entonces, estaba tomado, digamos, las ciencias que eran un modelo eran la física, la biología, y las que después se van a llamar ciencias sociales y también las ciencias humanas iban, digamos, conformándose según ese modelo. Entonces, bueno, él lo hace para la sociología. Y acá, bueno, empieza lo interesante, ¿no? Él, digamos, define lo social como un hecho social, ¿no? Como hecho social, ¿no? Entonces, para un autor que nosotros trabajamos, que se llama Ritzer, ¿no? Que analiza la teoría sociológica, dice, el núcleo de la sociología de Durkheim es el desarrollo y uso del concepto de hecho social, ¿no? Hecho social, digamos, en términos más actuales, hace referencia a las estructuras sociales, ¿no? También se pueden asimilar, en ese caso, a las normas y a los valores sociales imperantes, pero que tienen una particularidad, y acá viene esa cuestión de la definición, ¿no? Porque en el proceso constitutivo, digamos, de la disciplina, Durkheim piensa que, bueno, hay que definir un objeto, ¿no? Y ese objeto tiene unas características. Bueno, esas características son el hecho social, ¿m? Definido como objeto de la sociología, tiene dos rasgos centrales, que son externos y coercitivos para los actores, para los individuos. ¿M? Y ese hecho social, ya vamos a ver cómo lo sigue clasificando, es la unidad básica del análisis social. Es decir, que para este autor, lo central en Durkheim es el hecho social, la definición del hecho social, ¿no? Con estas características. Esto va a cobrar importancia cuando nosotros avancemos un poco más en la materia y veamos sociologías del siglo XX, ¿no? Las sociologías de los paradigmas integradores que toman las distintas dimensiones de lo social. Acá, en este momento de la sociología y en la obra de Durkheim, hay como una primacía de lo estructural, ¿no? De lo objetivo. Nosotros más adelante vamos a ver un sociólogo que se llamaba Bourdieu, que decía que lo social existe dos veces. Existe como objeto y existe subjetivamente. Como que son dos caras de lo mismo, digamos, ¿no? Es como que lo social se manifiesta en una exterioridad que es una exterioridad donde estamos situados necesariamente y que estructura fuerzas con las que tenemos que contar, porque es el tiempo que nos toca y es la sociedad que nos toca, pero a su vez hay una subjetividad que incide en esa conformación, digamos. Y esa subjetividad no tiene una centralidad en Durkheim, sino que en la sociología de Durkheim hay una primacía de lo objetivo. Entonces, es como un momento, digamos, de la sociología, que no quiere decir que esto sea lineal, porque tiene su complejidad, pero eh, es importante ver esa objetividad externa fundamental
en la conformación, digamos, del campo sociológico y que, digamos, es central en Durkheim. Otro autor que se llama Steiner dice que, eh, porque eso no termina ahí, porque como todo clásico, digamos, todo autor clásico, digamos, se pueden hacer muchas lecturas. Él dice que en el centro de la teoría de Durkheim, y sobre todo en textos como La división del trabajo social y en el suicidio, habría una teoría de la socialización que tiene que ver que cómo esa estructura se internaliza y hace que un efecto, digamos, en la acción, digamos, de los individuos, ¿no? Entonces, él va a utilizar, y de hecho, sobre todo en el suicidio, dos conceptos que son el de integración social y el de regulación social, digamos, ¿no? Porque ahí ya está el vínculo, digamos, entre el individuo y la sociedad. Es decir, como que no hay una estructura externa y coercitiva en sí misma, sino que hay un vínculo que opera a nivel individual, ¿no? En los grupos, a nivel grupo y a nivel social, ¿no? Entonces, ahí por eso dice, en el primero, en la integración social, el grupo atrae al individuo, se apodera de él y éste está dentro de la sociedad o el grupo, ¿eh? Por eso se habla de individuos que están integrados, ¿eh? Esos son individuos que están integrados. ¿Integrados a qué? Integrados al grupo, integrados a la sociedad. Y después, en el otro concepto, la regulación social es como que el individuo no opera, digamos, estrictamente una integración, está relacionada, pero lo que hay es eh, una adaptación, una fuerza que hace que el individuo actúe de una determinada forma y hay una imposición, digamos, ¿no? Como que son dos momentos distintos, ¿no? Una cosa es integrar en el sentido que se siente lo mismo y se siente la relación del par, ¿no? Como cuando uno integra, digamos, un grupo de amigos, de pares, digamos, que comparte lo mismo, comparte la misma historia, comparte el mismo lenguaje, utilizan los mismos términos, se visten parecidos, digamos, ahí opera una integración. Ahora, cuando se habla de regulación, es cuando una persona que está en ese grupo no hace lo que hacen los demás y recibe el rechazo, digamos, que sería como una sanción, que también es muy importante en Durkheim, ¿no? Entonces, esos dos vínculos, digamos, entre el individuo y la sociedad que parten de la integración y la regulación serían el núcleo de la teoría de Durkheim para este autor, ¿no? Cuando se habla de lo externo y lo coercitivo, también hay digamos, una diferencia con lo externo y lo coercitivo de la naturaleza, ¿no? Porque Durkheim plantea claramente que lo social se diferencia, digamos, de lo natural. ¿Y cuál sería esa diferencia? Y bueno, que lo social es, en definitiva, también un fenómeno de tipo moral, ¿no? En el sentido que que implica una sanción si no se lo acepta, ¿no? Entonces, el vínculo social, ¿m? En sentido amplio, cuando hablamos de integración, cuando hablamos de regulación, es un vínculo moral, ¿no? Para Durkheim, en el sentido que impone valores, impone normas, y si no se integran y si no se acepta esa regulación, hay como una sanción y un
y un sufrimiento por esa, no, no sería una falta, sería como una falta de integración, digamos, ¿no? O una falta, digamos, de aceptación de esa regulación. Entonces, eh, el tema de los vínculos sociales es también, digamos, central en el sentido que Durkheim, a diferencia de, y en esto, bueno, ustedes acuérdense lo que vimos en clases anteriores, cuando hablábamos de la formación del pensamiento social, ¿no? Que usábamos ese autor que se llamaba Nisbet, cuando habla de las ideas, elementos de la sociología, ¿no? Cuando habla de, por ejemplo, de la comunidad, de la sociedad, perdón, de la comunidad, de la autoridad, de todas esas cuestiones que fueron conformando el pensamiento sociológico. Bueno, en esa conformación también hubo un rechazo a los modelos de sociedad que estaban en las filosofías anteriores, en la filosofía contractualista, y con las filosofías que están en la base del utilitarismo, ¿no? Que son filosofías individualistas. ¿Por qué? Y porque ven la sociedad como producto de un contrato, digamos, el contractualismo, ¿no? Que están en las filosofías de las distintas formas de liberalismo, ven la sociedad como producto de una voluntad individual, decir, bueno, la sociedad política se conforma a partir de vínculos voluntarios, digamos, donde se delega parte de un poder natural que está en el individuo para constituir la autoridad. Eso, digamos, no corre, digamos, en esta sociología porque en realidad lo social, digamos, al ser externo y coercitivo en relación al individuo, es anterior al individuo. Entonces, no puede salir de la voluntad del individuo porque es anterior. Y de hecho, él lo ve claramente, ¿no? Cuando ahora vamos a profundizarlo eso, en la cuestión del hecho social. eh, Él, digamos, está en la cuestión de que la sociedad existe antes que cualquier individuo. ¿Por qué? Porque el individuo tiene que aprender y socializarse en algo que existe, que es anterior, digamos. Y eso corre para todos los individuos que van a vivir en sociedad. Entonces, si bien la acción individual en algún momento puede modificar o va a modificar la sociedad y hay distintos tipos de hechos sociales, hay algunos que se modifican más rápidamente, que son más efímeros y otros que son más durables, el hecho crucial es que es anterior, digamos. Es anterior y es posterior, eso también es importante. Es decir, la sociedad, a no ser a no ser que mueran todos los integrantes de una sociedad, va a trascender a cada individuo individualmente. Entonces, eso es fundamental, ¿no? El hecho social, a ver si podemos agrandar acá un poquito. Eh, Acá dice, eh, esto vamos a bajarlo. En toda sociedad hay un grupo determinado de fenómenos que se distingue por las características que se diferencian, ¿no? De los que estudian las ciencias de la naturaleza. Eh, Dice, cuando yo cumplo, a ver si lo puedo correr, porque no lo puedo ver. No. Ahí está, ahí está. Cuando yo cumplo mis funciones de padre, esto lo dice Durkheim, ¿no? Esposo, ciudadano, por eso utiliza ese ejemplo. Ejecuto mis compromisos que he contraído. Que fueran, dice, esto es lo importante, que fueran definidos fuera de mí y mis actos, y de mis actos en el derecho y en las costumbres. ¿Mm? O
sea, habla del derecho y las costumbres, son cosas que están establecidas antes, claramente, ¿no? Hablando de las creencias y prácticas religiosas. El fiel, por ejemplo, digamos, cuando se habla de un rol paterno, bueno, eso está establecido antes, digamos, ¿no? Antes por la tradición. Cuando habla de la creencia y la práctica religiosa, el fiel las ha encontrado ya hechas al nacer, dice Durkheim. Si existían antes que él, es claro que existen fuera de él, ¿no? Por eso va a hablar de lo externo, lo social como externo. El sistema de signos que me sirvo para expresar mi pensamiento, el sistema de monedas, ¿m? O sea, el lenguaje está hecho antes, el dinero, digamos, para las transacciones, también un fenómeno claramente social y colectivo, ya está establecido. Dice, he aquí, por lo tanto, el modo de obrar, pensar y sentir que presentan la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales, ¿no? Por eso él habla de lo social como algo sui generis, que tiene como una naturaleza diferente, digamos, de lo que existe a nivel, digamos, individual, ¿no? Fíjense cómo, eso que hablábamos hace rato, ¿no? A diferencia de la sociología que van a decir, bueno, no, lo social existe dos veces, digamos, en lo objetivo y en lo subjetivo, acá le da claramente una primacía al objetivo. Eh, Dice, estos tipos de conducta o de pensamiento no solamente son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se le imponen quiera o no. Presentan características muy especiales, consisten en formas de obrar, pensar y sentir exteriores al individuo y están dotados de poder de coacción. ¿Mm? Claro, acá hay una particularidad. Muchas veces esa coacción se siente cuando el individuo se sale de la corriente, digamos, cuando está, digamos, adaptado a lo que hacen todos, a lo que impone la sociedad, no se siente, pero el peso, no se siente tanto el peso de lo social. En cambio, cuando se sale, es ahí cuando se siente. Entonces, dice, no se confunden con los fenómenos orgánicos ni con los fenómenos psíquicos. Ahí está la diferenciación. Constituyen una especie nueva y es necesario reservar y darles la calificación de sociales. Dice, esta calificación le es adecuada porque está claro que no estando el individuo como su base, ¿m? No puede tener otro sustrato que la sociedad, sea la sociedad política en su integridad, sea uno de los grupos parciales que la encierra. ¿M? Entonces, la exterioridad del hecho social respecto de nuestra conciencia está marcada por la anterioridad histórica de las reglas sociales en relación a nuestra existencia. Esto significa que hay un proceso de aprendizaje por medio del cual aprendemos a actuar conforme a lo que se espera de nosotros. Entonces, ahí está la teoría de la socialización, ¿no? La sociedad es anterior, la sociedad es exterior, pero bueno, ¿cómo cómo se hace para que el individuo actúe en conformidad a esa exterioridad y a eso que es anterior? Bueno, mediante el proceso de socialización. Por eso este autor señala que la teoría de la socialización está en el núcleo de la teoría de Durkheim. Bueno, las características de los hechos sociales, bueno, externos, coercitivos, lo acabamos de explicar, materiales e inmateriales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mm? Los hechos sociales materiales también son exteriores y anteriores al individuo, pero tienen una durabilidad y una consistencia que los hace persistir, digamos,
y que tienen, digamos, por esa persistencia y solidez, bueno, él les denomina materiales. ¿Cuáles son? Bueno, la sociedad con su dimensión demográfica, ¿no? Los componentes estructurales, ¿no? Él habla de iglesia, Estado. Después, bueno, habla de los componentes morfológicos, que serían la demografía, las ciudades. La demografía es importante también en su teoría porque él, en los cambios demográficos, él ve cambios en la densidad de las relaciones, ¿no? Y eso incide en la conformación de la sociedad. Y después, los hechos sociales inmateriales están en el núcleo también, digamos. Él le da más importancia al estudio, digamos, a los hechos sociales inmateriales. Los hechos sociales inmateriales tienen la particularidad de ser, como dijimos hace rato, de tipo moral. Cuando decimos de tipo moral, quiere decir que implican muchas veces una sanción, digamos, y que implican o que tienen una estructura también de tipo normativa y de valores, ¿no? La conciencia colectiva, bueno, tiene que ver con los elementos comunes que hay, digamos, en las formas de pensar, porque los individuos están conformados por semejanzas. Y la conciencia colectiva, digamos, existe, digamos, cuando hay similitudes, digamos. Después las representaciones colectivas también, como que es un matiz en ese concepto, y las corrientes sociales, que tienen que ver también con formas de actuar, ¿no? Con formas de actuar, pero que no tienen durabilidad, digamos, ¿no? Que se van conformando y se van modificando. Cuando habla de la moralidad, ¿viste? Normas y valores que una sociedad impone a sus miembros, es un hecho social inmaterial. La conciencia colectiva es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una sociedad. ¿Mm? Eh, Dice Durkheim, forma un sistema determinado que tiene vida propia, podemos llamarlo conciencia colectiva común, y no se identifica con las conciencias particulares, aunque se realice solamente en los individuos. O sea, no dice que esté alojado en otro lugar, ¿no? Y eso, bueno, ese dilema, esa aporía, digamos, la van a solucionar sociólogos de integración posteriores, ¿no? Cuando van a tomar las dos dimensiones y le van a dar la misma entidad de tipo ontológico, sustantivo, ¿no? Lo subjetivo y lo objetivo. Acá, como hay una primacía, digamos, de lo estructural objetivo, eh, hace más hincapié en la dimensión colectiva, digamos, ¿no? Y no en la individual, ¿no? Que es donde estaría alojada también, ¿no? Dice, y bueno, Ritzer dice, es un sistema cultural independiente, aunque realizado en las conciencias particulares, ¿no? Acá se salva esa dicotomía, digamos, de no separar tan tajantemente, digamos, lo individual o subjetivo de lo objetivo estructural, ¿no? Porque es obvio que hay un sistema, digamos, que el ejemplo más claro es el lenguaje, digamos. El lenguaje, digamos, está establecido, tiene una forma y lo tenemos que aprender para integrarnos en la sociedad. Para ser parte, digamos, de una sociedad hay que manejar el lenguaje que esa sociedad utiliza. Ahora, si ese lenguaje no es aprendido por individuos concretos y no es realizado, practicado, ese lenguaje desaparece. No obstante eso, es una estructura, digamos, que tiene sus reglas, digamos, porque si no se
no se las aprende y no se las aplica como corresponde, los demás miembros que lo practican no nos entenderían, digamos. Entonces, nosotros no podemos inventar individualmente un idioma porque nadie nos entiende. Aparte sería un esfuerzo inútil, digamos. No nos serviría. No obstante eso, eh, ese idioma aprendido común, si llegara el punto en que no es, y de hecho ahí los idiomas desaparecen también, los idiomas desaparecen, las lenguas que son clasificadas como dialectos, que no han tenido un soporte, digamos, impreso, que garantice alguna forma de resguardo y de transmisión, y solamente dependen de la práctica oral, cuando determinadas sociedades, digamos, que están acorraladas por la modernidad y por los procesos de expropiación y de urbanización, digamos, y de cambio, digamos, de las formas de vida, de hecho desaparecen, ¿no? ¿Y por qué? Porque no dejan de ser habladas. Entonces, cuando muere, digamos, es muy triste eso, pero bueno, sucede, pero sirve para graficar esto, ¿no? Digamos, de que sí, hay una conciencia colectiva, digamos, que puede tener muchas manifestaciones, pero si alguien no la concretiza, eso tampoco existiría, digamos, ¿no? Bueno, las corrientes sociales también son importantes, y porque dice que influyen en los individuos, o sea, que hacen que actúen de determinada manera, pero no tienen formas cristalizadas, no tienen formas cristalizadas como un lenguaje, y no tienen formas estables como hechos sociales materiales, ¿no? Pero inciden, digamos, en lo que los individuos hacen. Entonces da el ejemplo los movimientos de masas, guiados por la indignación, por el entusiasmo, la piedad, y también cuando habla de los tipos de suicidio, el suicidio como acción, eh, es también son como formas de corrientes sociales, ¿no? Estarían dentro de esa tipificación. A ver acá. Bueno, acá hay otro tema, digamos, que que va al núcleo, siguiendo a Steiner, al núcleo de la sociología de Durkheim, que que lo expresa en un texto que se llama La división del trabajo social. La división del trabajo social, bueno, no le puse el año, le tendría que haber puesto el año, después cuando se los mandemos, le vamos a poner el año. La división del trabajo social es también un libro muy importante en la historia de la teoría sociológica y sería, digamos, desde el punto de vista de la teoría sociológica, yo creo que sería como el libro más importante de Durkheim, ¿no? Aunque los cuatro libros son importantes, pero este, digamos, es como la base teórica. La base teórica de la teoría de Durkheim, valga la redundancia, porque en realidad establece el modelo de vínculo social y proyecta, digamos, una imagen de la sociedad, ¿no? De cómo estaría conformada la sociedad, no solamente en su estructura, porque habría como dos modelos, digamos, contrapuestos, sino que también eh, le cabe una dimensión histórica de transformación, porque está implícito que hay un pasaje de un modelo a otro, digamos, pero obviamente que ese pasaje eh, implica una explicación histórica, pero no quiere decir que sea históricamente concreta, pero da el modelo de modificación de la sociedad.
Entonces, es tan importante como eh, la- el modelo de estructura e infraestructura que vimos en la clase pasada sobre el marxismo, digamos, que si bien hay así como hay en la teoría marxista hay una forma de explicación de lo social a partir de la determinación, a partir del modo de producción, ¿no? Y las contradicciones internas, digamos, por la dialéctica, acá tenemos dos modos o dos modelos de sociedad en donde hay un pasaje de una a otra, pero que está, eh, el elemento explicativo es el tipo de vínculo social, es decir, qué es lo que la mantiene unida, es decir, qué es lo que lo constituye como social en ese momento, ¿no? Entonces está enfocada en el vínculo. Por eso, ahora fíjense cómo opera esa diferencia de modelo sociológico total, ¿no? En el paradigma anterior, por eso son paradigmas distintos, ¿no? En el paradigma anterior está la contradicción interna en la misma sociedad que hace que la sociedad se transforme. En cambio, acá en este modelo, es decir, la diferencia está qué elemento diferente la mantiene unida, digamos. Es decir, que no está el hincapié en qué va a transformar la sociedad o qué va a destruir un modo de organización social, sino en cómo la sociedad se va a mantener, cómo se va a mantener estable, cómo se va a conformar y cómo va a incidir en la conformación, digamos, de cada individuo, ¿no? O sea, como que es un camino totalmente diferente. Entonces, a su vez, el vínculo va a explicar también la relación individuo-sociedad, ¿no? Entonces, el primer tipo de, de sociedad, ¿no? Situada históricamente en sociedades anteriores a la formación de las ciudades, ¿no? Que serían las sociedades organizadas, digamos, serían por clanes, ¿no? O sociedades tribales, ¿no? Hay distintas tipologías, pero digamos, no es un trabajo de identificación histórico, sino que es una tipología, ¿no? Entonces, el primer tipo carece de división del trabajo. Cuando no hay división del trabajo, todos pueden hacer lo mismo. Entonces, si todos pueden hacer lo mismo, están conformados de una forma similar. Entonces, a ese vínculo, a ese vínculo que existe en esa sociedad que carece de división del trabajo, Durkheim le dice que denomina al vínculo solidaridad mecánica. Solidaridad mecánica. El segundo tipo de vínculo se basa en el pleno desarrollo de la división del trabajo, eh, lo cual genera otro tipo de vínculo u otro tipo de relación que él denomina solidaridad orgánica. Solidaridad orgánica. No hay que olvidar entonces que el primero, el anterior, el de las sociedades simples, es solidaridad mecánica. Y el típico, digamos, de sociedades que se complejizan, que se complejizan precisamente a partir de la división del trabajo, se conforma a partir de la solidaridad orgánica. No hay que confundir lo orgánico, digamos, que tiene que ver con lo tradicional, con la sociedad estamental, pero que sería anterior a lo moderno. Pero no, en este caso, lo orgánico
la solidaridad orgánica de la interdependencia por la división del trabajo y la división de funciones, sería propiamente, digamos, lo moderno y lo complejo, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, entonces estas dos formas de solidaridad social son la mecánica, como decimos recién, que se corresponde a una sociedad en la que los individuos son parecidos, ¿no? Esto es importante, y comparten de una misma manera y con la misma intensidad los elementos que constituyen la conciencia común. Esto, digamos, quiere decir que las conciencias son similares, por no decir iguales. Es decir, que usando otros términos, la mentalidad de las personas es igual, digamos, ¿no? Eh, Sienten las mismas emociones, piensan lo mismo, están conformadas en forma similar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sociedad no conoce la especialización de tareas y por lo tanto eh, no se han diferenciado en el pensamiento y en la conciencia. Eso es crucial, digamos. Cuando, cuando Durkheim escribe, digamos, el texto, la división del trabajo social, dice, bueno, digamos, la solidaridad no se puede observar, no se puede observar empíricamente. Entonces, ¿cómo hace para descubrir esta diferencia, digamos, ¿no? Bueno, él utiliza como indicador empírico, diríamos, entre comillas, para ver esta diferencia, digamos, en el tipo de sociedad. Él compara los tipos de derecho. Él dice que en las sociedades de la solidaridad mecánica, las sociedades, digamos, tribales, clánicas, existe un derecho represivo, digamos, ¿no? Que se basa en la sanción directa del delito, ¿no? Eh, y la sanción puede ser, digamos, es, digamos, un castigo directo, digamos, a la falta, porque la falta atenta siempre contra la unidad, digamos, de la conformación de esa sociedad, que está conformada obviamente en virtud de la semejanza. En cambio, cuando la sociedad se empieza a especializar y a diferenciarse internamente, Durkheim dice que, bueno, el derecho va a ser restitutivo, es decir, que ya no va a ser una sanción directa punitiva ante un crimen, sino que si bien va a haber un crimen, puede haber como una restitución o una compensación, digamos, ¿no? Entonces, el derecho más parecido a lo que sería un derecho moderno, opera, digamos, en el plano, digamos, en el derecho civil, económico, mediante la retribución y la compensación. En cambio, el otro es un derecho eh, penal, digamos, ¿no? Penal, basado, digamos, en la sanción directa del crimen, ¿no? Entonces, la solidaridad orgánica se basa en la diferenciación de tareas y de los individuos. Entonces, acá es cuando aparece el individuo, digamos, como concepto, digamos, ¿no? Como algo separado del todo. Porque, Profe, sí, disculpe, sí, me surgió una duda, no sé si está bien lo que le voy a preguntar. Esta división de trabajo de la que usted habla, la mecánica y la orgánica, ¿se relaciona un poco con lo que usted habló anteriormente de la integración y la regulación? ¿O, sí, sí, o sí, son dos cosas siempre, sí, distintas? sí, por supuesto. Ah, Lo que bien. pasa es que la Es integración y la decir, regulación,
atraviesa todas las sociedades. claro. Y Eh, en este caso, por ejemplo, la integración sería la mecánica y la regulación la orgánica, o no, viceversa. no, porque la integración existe en las dos. Lo que pasa es que en una va a ser más fuerte. Es decir, Ah, la integración y la regulación son más fuertes en la solidaridad mecánica. ¿Por qué? Porque están todos conformados en similitud. Entonces, es una sociedad más bien. cohesionada sin diferenciación. Entonces, cuando no hay diferenciación, se resuelven esos problemas que serían más acuciantes en la solidaridad orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque Ah, no bien. hay individuos. Entonces, digamos, en la solidaridad mecánica, de por sí, hay una integración más fuerte. Y la regulación, Claro, digamos, no se hace tan visible porque ya todos saben lo que tienen que hacer y todos hacen lo mismo y no se desvían tan fácilmente. En cambio, cuando hay un desvío, el castigo es brutal, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece la claro. regulación. Sí, 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 sí. En cambio, en la Bien. solidaridad orgánica hay procesos de integración que se van diferenciando porque hay que integrarse en distintos grupos, porque ya hay especialización. Entonces hay que aprender profesiones, hay que aprender especialidades. Ah, bien, Entonces, bien, bien. entonces Ahí la está. integración va a ser más microsocial, va a ser, por ejemplo, la integración, qué sé yo, de los gremios, por darles un ejemplo, Sí, eh, sí, o del pequeño grupo, digamos, donde ahí sí van a tener, entonces es como que la sanción va a ser interna del grupo, pero no va a ser con ese peso que del tenía grupo. cuando había una representación de la conciencia colectiva común mucho más fuerte, ¿no? Que igualmente está presente, digamos, en las dos, digamos. Claro, sí, sí, sí. Claro, entonces, Por ejemplo, sí, perdón, ¿qué sería un ejemplo de solidaridad? Perdón, sí, solidaridad, ¿no? Mecánica, porque en la orgánica usted dio el ejemplo del grupo eh, eh, de grupos sindical, por profesionales, ejemplo. por ejemplo, Ah, claro, por ejemplo, cuando claro, ahí está. aparecen históricamente las ciudades, va a haber personas que se van a dedicar a la agricultura y otros que se van a dedicar a la administración y otros que se van a dedicar a ser sacerdotes, digamos, en una conformación y se Bien, conforma una pirámide de estratificación, porque es una sociedad más compleja. bien. Listo, profe, gracias. En cambio, en la otra, como son grupos más chicos, digamos, no está diferenciada, por darles un ejemplo, ¿no? Una autoridad sacerdotal de una autoridad política. Y a su vez, esa autoridad sacerdotal y autoridad política no se diferencia tampoco del rol de padre, digamos, porque están todos conformados en el mismo grupo. No, lo que hay que pensar es que es un modelo teórico, digamos, ¿no? Porque si uno empieza digamos, indagar, digamos, bueno, va a encontrar cosas que no cuadran, pero lo que está explicando acá es un modelo de sociedad, ¿no? Un modelo de sociedad donde sus componentes centrales, su componente central es el tipo de vínculo. Él lo que está explicando es cuál es el cemento de la sociedad, qué es lo que la mantiene unida. Entonces, acá entonces dice, cuando hay solidaridad mecánica, lo que hay es la semejanza, se mantienen unidos porque hacen todos lo mismo y son todos iguales. En cambio, en la solidaridad orgánica es más inestable la unión porque lo que las mantiene unidas es la interdependencia, digamos, porque todos se necesitan, digamos. Ahora, se abren resquicios en la solidaridad orgánica y aparecen los individuos. ¿M? Entonces, porque hay una diferenciación. Es como que en una existen los individuos y en otra no. Entonces, el individuo como algo totalmente separado que hace lo que quiere, me refiero, ¿no? Que también es un modelo, que ningún individuo puede hacer lo que quiere. Siempre está situado en una estructura que le marca, ¿no? Y precisamente lo que
la fuerza que tiene este modelo teórico es precisamente explicar qué pasa cuando el individuo se sale, digamos, de lo que establece la norma, ¿no? Por eso es tan fuerte, digamos, esa idea de lo externo coercitivo que se impone de alguna forma. Entonces, lo que dice acá es, la especialización permite la individuación, es decir, la existencia del individuo entendido como fuente autónoma de pensamiento y acción. ¿Por qué? ¿Por qué aparece el individuo con la especialización? Y porque con la especialización hay uno que va a hacer una cosa y otro que va a hacer otra. Entonces, ya no son lo mismo, ya no son lo mismo. Bueno, entonces, y esa especialización, esa diferenciación progresiva, es lo que permite la fragmentación de la conciencia. O sea, ya no hay una conciencia colectiva unificada. Entonces, y eso da origen también a la diversidad de personalidades. Entonces, ¿cuándo aparece una conciencia diversificada, ¿no? Bueno, mediante la especialización. Entonces, ¿y qué impacto tiene? Y cuando hay una conciencia diversificada, no todos van a seguir el mismo símbolo, digamos, no todos se van a identificar con lo mismo. Entonces, uno va a tener, por ejemplo, típico de una conciencia diversificada es la diversidad de símbolos religiosos que van a generar emociones distintas si uno pertenece o no. Lo mismo, una profesión genera hábitos mentales y de conocimiento que son completamente diferentes a los de otra profesión. Entonces, eso da origen a la fragmentación de conciencia. Bueno, vamos a otra, digamos, a otra transparencia, vamos, o PowerPoint, como le llamemos. Eh, a ver si la podemos compartir acá. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, fíjense, esto es consecuencia del modelo que Durkheim explica en la división del trabajo social. Fíjense, acá vamos a ir por parte. Fíjense, naturaleza, está, digamos, el modelo de sociedad, la naturaleza de la sociedad, así es como está conformada. Acá habla de la individualización, ¿no? En el sentido de que cuando emergen individuos, así como entidades separadas del resto, ¿no? Con su subjetividad. Después hablamos de la relación del individuo con el grupo. ¿M? Y acá, bueno, el tipo de solidaridad, ¿no? Fíjense todos los elementos que hay acá. Naturaleza de la sociedad, es la imagen así del conjunto. La individualización, ¿no? De decir, bueno, la conformación de individuos. La relación del individuo con el grupo y el tipo de solidaridad. Entonces, por ejemplo, en el modelo de la solidaridad mecánica, dice, la naturaleza de la sociedad es un conjunto organizado de creencias y sentimientos comunes, ¿no? En esa sociedad está conformada a partir de un conjunto de creencias y sentimientos comunes. La individuación o la individualización es débil, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué es débil? Porque son todos, porque no están diferenciadas, digamos, ¿no? Fíjense cómo la idea de individuo es un derivado, acuérdense, digamos, que el modelo de Durkheim es holístico, digamos, y lo social es anterior a lo individual.
Eso tiene que estar claro. Es un camino inverso a lo que mencionábamos hace rato, a las imágenes de la sociedad que proyectaban las filosofías contractualistas, digamos, donde dicen, y las filosofías individual, digamos, utilitaristas, ¿no? El utilitarismo, ¿saben lo que es? El utilitarismo es una filosofía donde, bueno, tiene obviamente está centrada, digamos, en el individuo y la acción, digamos, se basa eh, en el interés del individuo en satisfacer sus deseos. Pero el núcleo es el individuo. Y a partir de allí, por delegación, se forma, como decíamos hace rato, la sociedad. Acá lo social es previo. Entonces, el individuo es producto de la sociedad y no la sociedad producto del individuo. Entonces, cuál es la relación del individuo con el grupo? Directa. ¿Por qué? Porque no hay grupos especializados, digamos, ¿no? Entonces, todos están en relación con todos, porque son grupos pequeños. Entonces, fíjense cómo al hacerse compleja la sociedad y al aumentar el número, se establece una distancia y una diferenciación, y no se puede acceder a determinadas personas si no es por la mediación, digamos, ¿no? Por la misma complejidad de la sociedad. Pero acá, como no es una sociedad compleja, la relación del individuo con el grupo es directa. Entonces, y el tipo de solidaridad, o sea, el tipo de unión, el tipo de vínculo, bueno, le llama mecánico, ¿no? Porque están todos en grupos chicos, conciencia similar y relación directa. En cambio, una sociedad eh, basada en el modelo más complejo de solidaridad orgánica, dice, está conformada por un sistema de funciones especiales unidas por relaciones definidas. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que se conforman, que la sociedad se complejiza, él va a decir que la sociedad se complejiza por el aumento de la población, ¿no? Una vez que la sociedad se complejiza, y hablamos de lo que decíamos recién, ¿no? Que aparecen grupos que hacen una cosa y otros grupos que hacen otras, pero los dos grupos se necesitan, digamos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando se forman las ciudades en el Antiguo Oriente, ¿no? Las sociedades de irrigación, cuando se inventa que no es de un día para el otro, pero bueno, cuando se inventa la agricultura, que hay mayor disponibilidad de alimentos, bueno, inmediatamente va a haber grupos o personas que cultivan la tierra, pero va a haber personas que van a coordinar el riego y personas que van a administrar el excedente cultivado, porque en realidad lo que hace, digamos, esa sociedad compleja que empiezan a surgir es precisamente administrar un excedente cultivado, y ese excedente cultivado es lo que permite que haya grupos que no trabajan la tierra directamente para poder alimentarse, que no son ni cazadores ni recolectores. Entonces, ¿qué son? Administran, ¿m? Generalmente es un templo con sacerdotes, y después va a haber otra especialización muy conectada, que es la especialización guerrera, digamos, que son, digamos, también ligados al poder. Se conforma un poder, ¿no? Por eso, eh, cuando surge el poder político como diferenciado, estamos hablando de una sociedad que es más compleja y que tiene un excedente, ¿no? Y no es casual que ese poder militar guerrero tenga que ver con cuidar la producción de ese excedente y vigilar que no se distribuya de una forma inapropiada o que se robe, digamos. Entonces, es como que se van especializando la sociedad. Y a partir de allí, bueno, van a aparecer más necesidades, ¿no? Entonces, bueno, van a aparecer especializaciones de artesanos,
porque se tienen que almacenar, digamos, los cereales. No, no se puede almacenar cualquier cosa, ¿no? Por eso tiene que haber cereales domesticados y cada civilización se basa en un cereal domesticado que permite su almacenamiento sin que se eche a perder, ¿no? Entonces, pero bueno, eso requiere un conocimiento. Después, bueno, empieza a haber eh, especialización en relación a los astros, el clima, ¿no? Porque eso se relaciona también con la agricultura. Y bueno, toda la mediación que tiene que ver con las divinidades, y eso también implica una especialización sacerdotal, y así sucesivamente, ¿no? Una vez que la sociedad es compleja, no se vuelve atrás, digamos, ¿no? Así ha pasado históricamente. Si bien hay civilizaciones que han desaparecido, hay otras que han tomado parte de su legado y, digamos, el proceso histórico nunca se revirtió en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y entonces, ese sistema de funciones quiere decir eso, digamos, que unos hacen una cosa y otros hacen otra, pero los dos se necesitan, ¿eh? Entonces, los guerreros y los sacerdotes y los administradores tienen que comer. Los campesinos podrían ser más independientes, pero bueno, quedaron sometidos, digamos, ¿no? Por un esquema, digamos, de histórico, digamos, que habría que ver particularmente cómo se dio en cada lugar, pero bueno, ahí no podían tampoco dedicarse a la defensa y bueno, la sociedad se hizo más compleja y quedaron en esa interdependencia, ¿no? Hoy en día, eso también es así, digamos, las sociedades son cada vez más especializadas y se depende cada vez más de sistemas complejos. Eh, Cualquiera ha tenido una experiencia en nuestra vida, de las sociedades actuales, de confiar en especialistas. Todo el tiempo confiamos en especialistas, ¿no? Cuando vamos a una consulta médica, cuando vamos a una consulta legal, cuando la consulta al especialista en psicología, ¿no? Eh, o a un tratamiento médico específico, o la misma currícula, digamos, educativa, que está basada en especializaciones, ¿no? En la formación, digamos, escolar básica, bueno, lo que es la lengua, la matemática, después, bueno, todas las cuestiones ligadas al aprendizaje, digamos, de la sociedad en la que se vive, ¿no? Al estudio de la historia, de la geografía. Y después, bueno, especializaciones, digamos, en ciencias sociales, si se va por ese camino, o bueno, la química, la física, ¿no? Por ejemplo, los que estudian, por ejemplo, las ingenierías, tienen de distintas disciplinas, ¿no? No solamente tienen una base matemática, pero bueno, según cuál sea la ingeniería, van a tener más física, más química, etcétera, ¿no? Entonces, la especialización es estructural en nuestras sociedades, ¿no? Lo mismo, para mantener un sistema, ¿no? Un sistema eléctrico que funcione, que no se corte la luz. Antes era la luz, ahora es la luz y la internet. Lo mismo, cosas que nosotros ni nos enteramos, quedamos por supuestas, pero por ejemplo el hecho de que estamos en una casa y abrimos una canilla y sale agua potable, digamos. Bueno, en San Luis más o menos, a veces no tan potable, por lo menos potable, digamos. Eh, y eso requiere, digamos, una utilización, digamos, de un sistema de canalización, de almacenamiento, de tratamiento del agua, de filtración, de utilización de químicos, de un monitoreo, digamos, de cómo está el agua, algo que es vital. Bueno, son todas especializaciones, ¿no? La seguridad misma, ¿no? Requiere de especialistas, digamos, digamos, hay fuerzas de seguridad, digamos, la vigilancia, etcétera, ¿no? Todo vivimos en una sociedad especializada. Entonces ahí la individualización es fuerte. ¿Por qué?
gran parte de la individualización se ve por contraste también, ¿no? Frente a otros, ¿no? Pero los individuos se van conformando en distinto. No es lo mismo un guerrero que un campesino. No es lo mismo un sacerdote que un campesino, ¿no? Y no es lo mismo un sacerdote que un guerrero, ¿no? Entonces, ahí ya hay una individuación, ¿no? Cambio en el grupo indiferenciado, donde... ¿Qué quiere decir indiferenciado? Por ejemplo, si una tribu, digamos, un clan, digamos, ¿no? Que se basa en la caza y la recolección para poder subsistir. No se olviden que cuando había menos población en el mundo y, digamos, las sociedades vivían de la caza y la recolección, había abundancia, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, quedan muy pocos pueblos que practiquen la caza y la recolección en el mundo. Y uno siente que están acorralados o y que están en una precariedad. Pero bueno, eso no era antes del Neolítico, digamos, ¿no? Cuando se inventa la agricultura. Había alternancia de fuentes de alimentación, ¿eh? Es decir, se podía recolectar, se podía pescar, se podía cazar y se estaba en entornos donde se podían ir combinando, ¿no? Entonces, en una época se hacía una cosa, en otra época otra, había fuentes alternativas. Entonces, y como no había diferenciación, ¿qué quiere decir esto? Que no estaba, digamos, se podían, si había diferenciación de roles, había alternancia, digamos, en quienes los ocupaban, porque no eran tan especializados. Entonces, se podía asumir una función de liderazgo en una correría, digamos, en una cacería y después, bueno, hacer otra cosa. Y después que, que ese liderazgo lo asumiera otro, digamos, ¿no? Porque no estaba tan diferenciado. Sí podía haber, digamos, pero ya entramos en cuestiones particulares, ¿no? De cuestiones ligadas a las diferencias biológicas, digamos, en el género, digamos. Pero bueno, habría que ver puntualmente. Por ahí había eso implicaba una diferenciación, pero bueno, lo que es el modelo, bueno, no olvidemos que estamos hablando de un modelo, la individuación es débil o fuerte según el tipo de solidaridad, ¿no? Entonces, y una vez que estamos en esta sociedad de especializaciones, la relación entre el individuo y el grupo es indirecta por medios de grupos especializados. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Y que no vamos a tener relación cara a cara con la totalidad de la sociedad, sino que hay cosas a las que no vamos a tener acceso, digamos, ¿no? Nosotros, por darles un ejemplo, el vínculo directo, digamos, con el liderazgo político, ¿no? A nivel, no es fácil, digamos, porque existen mediaciones, ¿no? Lo mismo, esto quiere decir que eh, para llegar a determinadas instancias hay que pasar por otras instancias anteriores que implican, digamos, tener contacto con otras personas. Y por ahí no requiere un contacto directo, digamos, sino que hay otros tipos de mediaciones. Y de hecho las mediaciones se van modificando también mediante la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de solidaridad es orgánica. A ver, perdón. ¿Ya? Acá hay otra. eh, Vamos a ver acá. No, hecho social ya lo vimos. Las deficiencias. A ver. um, Compartir. Bueno, acá eh, se ve ahí. Sí, sí, sí. Bueno, esto es importante cuando veamos, que no sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy, eh, el tema del suicidio. Entonces, bueno, lo vamos a ver.
lo vamos a ver después. Después. Perdón. Bueno, ahí se ve. Ahí Bueno, se ve. bueno, antes de ver el tema del suicidio, que no sé si lo vamos a alcanzar a ver, porque requiere utilización de varios cuadros y de varios conceptos, pero les adelanto solamente que los dos conceptos claves para entender los tipos de suicidio es el de integración y regulación social. Entonces, vamos a volver. Pero ahora vamos a ver otro texto fundamental también de Durkheim, muy interesante, eh, también donde aplica su idea de integración social y de conformación de lo social. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos en la formación del pensamiento sociológico cómo gran parte de la sociología del siglo XIX, que se conforma en el siglo XIX, tiene cuestiones que son reactivas en relación al pensamiento ilustrado, digamos, del siglo anterior, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los vínculos que había entre el pensamiento sociológico que va a derivar en la conformación de la disciplina sociológica y el pensamiento conservador, digamos, que había rechazado la Revolución Francesa y que había visto desorden en los procesos de las revoluciones y que había visto desintegración social en la revolución, en los procesos de revolución industrial, ¿no? Y que muchos pensadores conservadores que hicieron la crítica a la Revolución Francesa ya en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Ligados también en algunos casos al pensamiento romántico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese autor que se llamaba Zeitlin, Irving, que hablaba, digamos, de las bases conservadoras del pensamiento sociológico? Bueno, que tenía que ver con revalorizar la comunidad, bueno, toda la cuestión de la contraposición entre poder y autoridad, ¿no? De lo que es la autoridad legítima ligada a la jerarquía social, ¿no? Todas esas cuestiones. Bueno, dentro, digamos, de esas corrientes, digamos, de crítica al pensamiento ilustrado, estuvo la crítica a la visión que la ilustración proyectó de la religión, ¿no? Entonces, el pensamiento ilustrado, el pensamiento del siglo XVIII, había visto a la religión como una superstición, como un conocimiento erróneo, o sea, asimilaba la religión al conocimiento. Entonces decía, bueno, ¿no? También estaba en Comte esa idea, ¿no? Como decía, bueno, no, el conocimiento válido es el científico, la religión es un conocimiento previo, digamos, al desarrollo de la ciencia y un conocimiento, y por lo tanto un conocimiento perimido. Durkheim va a tener otra visión, digamos, va a decir, no, en realidad la religión está presente en los sistemas clasificatorios del conocimiento social y la religión tiene un componente, digamos, es constitutiva, digamos, de lo social. Y en la religión se pueden ver los mecanismos de integración social. Es decir, que el fenómeno religioso es revalorizado como constitutivo, digamos, o como un componente importante, digamos, de lo social y no como un conocimiento supersticioso, digamos, de algo que ya está perimido, ¿no?
Eso de lo perimido tiene que ver también con las filosofías del progreso, ¿no? Es ahí que es muy propio de la ilustración. Ahora, digamos, dentro de lo que son las sociologías clásicas, digamos, de los autores clásicos, los paradigmas clásicos, por ejemplo, ahora estamos con Durkheim, pero después vamos a estar con Weber y en la clase pasada estuvimos con Marx. Marx, en el caso de la religión, retoma la tradición del siglo XVIII. O sea, la crítica de la religión en Marx se basa en Feuerbach y se basa en la crítica a la religión que estaba en el pensamiento ilustrado, ¿no? Entonces, por eso dice, bueno, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? O, digamos, la religión es parte de la estructura de dominación y de legitimación de la sociedad, digamos, y le sirve, digamos, a los grupos dominantes, ¿no? Por eso dice el opio de los pueblos, ¿no? Sirve para legitimar los sistemas sociales. En cambio, en Durkheim, y también va a ser distinta en Weber, Weber va a ver en la religión también incidencias en las formas de actuar y ver el mundo, ¿no? Y de hecho va a relacionar a los sistemas religiosos con las estructuras de poder y con la economía, digamos, ¿no? Por eso es otra visión, ¿no? En el caso de Durkheim, bueno, el libro, digamos, donde analiza y que también no solamente es un libro sobre la sociología de la religión, sino que es un libro donde, en alguna medida, contribuye a conformar un subcampo de estudio sociológico, digamos, de la religión. Es decir, este libro, Las formas elementales de la vida religiosa, de los últimos que él publicó, es el último, digamos, ¿no? Porque el suicidio es anterior, la regla del método sociológico y ¿no? eh, la división del trabajo social son anteriores. Bueno, formas elementales de la vida religiosa. A ver, bueno, dice, la religión contiene en ella desde el principio, pero en estado confuso, todos los elementos que al disociarse, determinarse y combinarse de mil maneras entre sí, dieron nacimiento a diversas manifestaciones de la vida colectiva. ¿Mm? Eh, bueno, no, los sistemas de clasificación, los sistemas de simbolización, los sistemas de autoridad, digamos, en el caso de Durkheim, son constitutivos de la sociedad, no están separados de lo social y tienen una base religiosa. La religión es un hecho social, digamos, es un hecho social, digamos, ligados digamos, que tiene que ver con los hechos sociales materiales e inmateriales. La conclusión general del libro es que la religión es social y las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan generalmente realidades colectivas. ¿Mm? Los ritos son formas de actuar que surgen en el seno de grupos y están destinados a suscitar, digamos, estados mentales en esos grupos. Bueno, a ver. El libro, digamos, de Durkheim, Durkheim metodológicamente es muy eficaz, digamos, es muy pulcro, digamos, ¿no? El lenguaje, los textos de Durkheim tienen una arquitectura lógica impecable, digamos, ¿no? Tienen como un razonamiento, digamos, deductivo, también opera de las dos formas, ¿no?
tiene como un análisis de algunos de casos, de lo que fuera, digamos, pero metodológicamente es impecable, digamos, ¿no? Son como obras muy, muy logradas en sentido lógico, digamos, y en sentido empírico y en sentido teórico. Él, digamos, va a analizar el tótem, digamos, porque, ¿por qué el tótem? Porque él busca un elemento, digamos, constitutivo de lo religioso, pero que esté en estado lo más puro posible, digamos. Él no va a hacer un análisis del cristianismo. Tampoco piensa que lo social, perdón, que lo religioso tenga que ver solamente con doctrinas o con divinidades, sino que la religión es como un sistema social, digamos, y que estructura la sociedad. Entonces, él va a analizar como ejemplo de caso puro, digamos, de fenómeno religioso, el totemismo. Y el tótem es una práctica religiosa en el que ciertos elementos de la naturaleza, que pueden ser animales o plantas, son consideradas sagradas también por una sociedad, que sería en este caso una sociedad basada en la solidaridad mecánica, ¿no? O sea, que serían como un clan, digamos, una tribu chica. Eh, bueno, estas sociedades consideran sagrado a ese elemento, digamos, de la naturaleza. Y digamos, y ese elemento producía un efecto de identificación, digamos, del grupo, digamos, ¿no? Y de diferenciación. Entonces, Durkheim consideraba el totemismo como la forma más simple de religión, comparable a una forma igualmente simple y primitiva de organización social, ¿no? Y al demostrar que el clan era la fuente, digamos, del totemismo, ¿no? O sea, que hay una correlación entre un tipo de sociedad, que es el clan, con el símbolo religioso, ¿no? En este caso el tótem, dice. Él, bueno, pretende demostrar que la sociedad es la fuente de la religión, ¿no? O sea que la sociedad es la fuente de la religión. Él, digamos, no hace, o sea, él deja lo que es lo que son determinadas prácticas religiosas aparte, en el sentido que para él, así como el individuo procede de lo social, la religión procede de lo social, no proviene de la divinidad, sino que proviene de lo social. Y él, por una cuestión, por un principio metodológico, todo lo social se explica por lo social. Es decir, que él considera que la religión es un fenómeno social. Eso tiene que estar claro. Bueno, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la religión? La religión, bueno, acá repetimos lo mismo, no se basa en la idea de lo sobrenatural ni en la divinidad, sino que puede existir sin una idea. Él, bueno, cuando va razonando, digamos, y va descartando lo que sí, lo que no, dice, bueno, hay una idea que no podría haber religión sin una divinidad concreta. Bueno, él dice que no, en realidad eh, la religión no se basa en una idea de lo sobrenatural y de la divinidad, sino que podría existir sin una divinidad concreta. Entonces dice, la religión, y esto es muy importante, igual esto les va a llegar, digamos, aparte, ¿no? En el PowerPoint y está en la bibliografía. Dice, la religión tiene cuatro elementos fundamentales. El primero es la distinción entre lo sagrado y lo profano, ya vamos a ver qué es. Eso es fundamental. Toda religión se basa en la distinción entre lo sagrado y lo profano. Un sistema de creencias, generalmente esas creencias son en torno a lo sagrado y lo profano. Un conjunto de prácticas rituales, eso también implica una materialidad.
Las prácticas rituales son muy importantes y son constitutivas de la religión. Y el cuarto elemento es que la religión requiere una comunidad o iglesia, dice él. Él utiliza el término iglesia en su sentido etimológico, ¿no? De reunión, congregación, eh, y toda religión requiere una base comunitaria, digamos, tiene que ver con un grupo, la conformación de un grupo. No hay, en principio, una religión meramente individual, practicada por un solo individuo, sino que tiene que ser algo comunitario. Bueno, lo sagrado y lo profano. A ver si agrandamos un poquito acá. Dice, todas las creencias religiosas, simples o complejas, presentan una característica común. Suponen una clasificación de las cosas reales e ideales que la sociedad se representa en dos clases, en dos géneros opuestos, designados con los términos sagrado y profano. Entonces, la división del mundo en dos dominios es un rasgo distintivo del pensamiento religioso. Lo sagrado es lo que está aparte, lo que está separado, eh, digamos, el espacio con el cual no puede uno mezclarse, o los elementos profanos, y ahí viene la cuestión relacional, eh, no pueden mezclarse a condición de perder su condición de sacra o de sagrado. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Hay una separación. Dice, sin embargo, eh, si bien hay dos mundos excluyentes, eh, no se puede pertenecer a uno sin ser excluido del otro, en principio. No obstante eso, existen transferencias entre ambos mundos, conexiones. Hay objetos que pueden perder su carácter sagrado, como así también hay objetos que lo pueden acceder a la sacralidad, se pueden transformar en objetos sagrados, pueden ser sacralizados. Eh, a los sagrados se le asocia también un contenido emocional que remite a representaciones colectivas y que son expresiones fuertes de conciencia común, ¿no? Lo sagrado. Entonces, él va a decir que hace como una... Por eso esto sale en el libro, ¿no? Un libro extenso, ¿no? No es un libro que se lee rápido, así como un cuento o una novela. Va explicando, ¿no? Ciertas hipótesis sobre cómo habría surgido, ¿no? La distinción sagrado-profano, ¿no? En el totemismo. Eh, Da un ejemplo, digamos, de la fiesta religiosa, ¿no? Que la fiesta religiosa implicaba rituales de unión, ¿m? Donde se producían estados de efervescencia colectiva, donde se perdía el dominio de sí. Y al perder el dominio de sí, las personas creían que estaban frente a otra entidad, ¿no? Entonces ahí, digamos, en esa pérdida de esa conciencia concreta y entrar en una disolución individual de tipo colectiva, se habría conformado en este sistema totémico la conformación de lo sagrado, ¿no? Entonces, y lo sagrado, digamos, en el mismo momento que se autoconstituye de esa forma, marca una distancia. Entonces, allí estaría la distinción sagrado-profano. Entonces,
Entonces, habría como una homología, digamos, entre la conformación de lo sagrado y el surgimiento, digamos, de una religión. Por supuesto, ¿no? Esta idea, ¿no? Digamos, de cómo se va conformando lo sagrado es muy interesante para hacer el análisis de cómo se va conformando cada religión, ¿no? Entonces, ahí aparecen ciertos pares, ¿no? Por eso la riqueza, digamos, de la explicación, ¿no? Esta contraposición sagrado-profano también se relaciona con la contraposición sociedad-individuo y entre el Dios y el fiel, ¿no? Llegando a la conclusión que lo sagrado es, en definitiva, una forma simbólica de adorar la vida colectiva y que tiene su origen en la misma sociedad. Eso es muy importante en Durkheim, ¿no? Eh, Cuando él dice que, digamos, al adorar lo sagrado, implícitamente no se está adorando a una entidad separada como si fuera algo, sí, es algo distinto, digamos, pero es algo completamente distinto, pero en cierta forma la sociedad al adorar lo sagrado se adora a sí misma, porque lo sagrado tiene su origen en lo social. Entonces es una forma de manifestar la vida colectiva, digamos, porque por la ritualidad y por la misma sacralidad, digamos, del símbolo, ¿no? Originado en la misma sociedad. La ritualidad, ustedes saben que los rituales son como acciones, pero no son cualquier acción, ¿no? Eh, las prácticas rituales buscan recrear y restaurar las representaciones surgidas en la efervescencia creadora de lo sagrado. Es decir, que la ritualidad busca reactualizar un origen o un momento o un evento. Eh, y, o sea, lo traen de nuevo, ¿no? Por eso se repite. La ritualidad se codifica, ¿no? Y entra en un sistema, digamos, ¿no? En un sistema religioso. Entonces, también sirven para vincular lo sagrado y lo profano mediante la ritualidad. Desde lo profano se busca un contacto de algún tipo con lo sagrado, ¿no? Ustedes fíjense, eso varía en cada religión. Por supuesto que hay religiones que son mucho más complejas y elaboradas y racionalizadas, que tienen, digamos, esta idea, digamos, de reactualizar un sacrificio, ¿no? Que a su vez el sacrificio era también una forma de vinculación, de ofrenda. Y eso fíjense todo el simbolismo que puede tener una misa, ¿no? Bueno, ahí hay una ritualidad que vincula lo sagrado y lo profano y reactualiza, digamos, ciertas manifestaciones, digamos, de lo sagrado. Eh, Acá, bueno, dice, hay distintos tipos de ritos, habla de negativos o ascéticos y positivos y expiatorios. Dice, los negativos buscan preservar lo sagrado de la contaminación y mantener separados los dominios. Fíjense, todo el tipo de, si uno empieza, por ejemplo, a leer, ¿no? Una práctica religiosa, ¿no? Una práctica religiosa, todo lo que se hace para garantizar una separación, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, este recinto es sagrado, acá se entra de una determinada forma, en un determinado momento, acá no se puede entrar, esto no se puede tocar, hay que entrar vestido de tal forma. Son todos recursos que mantienen una distancia y una separación. Esto está consagrado, esto no está consagrado, ¿no? Permanentemente hay todo como un universo en sí que se va conformando y hay que, bueno, ir decodificando para poder actuar, ¿no? Y para poder actuar y decodificar, bueno, o hay que estar trabajando en sociología de las religiones o hay que ser un fiel, digamos, que ya tiene internalizada esas prácticas, ¿no? Son fines distintos, ¿no? De lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, negativos o ascéticos son los que preservan
de la contaminación y mantienen separados los dominios. Y los positivos y expiatorios, dice, buscan la comunicación con la divinidad. ¿Mm? Positivos buscan la comunicación con la divinidad. Y los expiatorios, hay una diferencia, buscan eh, enfrentar calamidades y sufrimientos. Es decir, cuando se expía una culpa, es decir, bueno, hay que evitar el efecto que va a tener la voluntad divina en función, digamos, de una mala acción. Pero eso, bueno, ya entrando en un sistema, no es que valga para todos, ¿no? Pero bueno, un ritual expiatorio, ¿no? Qué interesante. A ver si acá tenemos ritualidad. Bueno, entonces, tanto la distinción sagrado-profano, la distinción sagrado-profano, como esa ritualidad que está imbuida, digamos, de una significación, de un simbolismo, estructuran, digamos, la práctica religiosa, pero siempre, siempre situada en una comunidad. Es decir, así como hablábamos del lenguaje, ¿no? El lenguaje que es un sistema, digamos, que tiene sus contraposiciones, tiene sus reglas gramáticas y tiene su universo, ¿no? Conforma como un universo cerrado, por decirlo de alguna forma. Si no hay quien lo practique, si no hay quien lo hable, si no hay una comunidad que lo transmita y que lo haga, lo ponga en acción, ese lenguaje desaparece, digamos, ¿no? Entonces, alguien lo tiene que activar, ¿no? Alguien lo tiene que activar. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Eh, esta distinción sagrado-profano, esta ritualidad, ¿no? Eh, todo, ¿no? Todo esto cobra actualidad en un grupo, en una comunidad. Puede ser variable el tamaño, pero tiene, digamos, que tener un soporte eclesial comunitario, digamos, de alguna forma, si no, y tiene que ser como de comunidad, ¿no? Aunque sea un pequeño grupo, pero tiene que ser un grupo, digamos, si no, no habría, digamos, manifestación religiosa, ¿no? Fíjense cómo siempre en esta sociología hay una manifestación, digamos, de lo social, ¿no? Lo social que va manifestándose a partir de los vínculos, a partir de las relaciones, a partir de las formas de integración, a partir de la regulación, pero siempre, digamos, hay como una entidad que es anterior y que va a ser posterior a una vida individual. Eso, digamos, es una impronta muy clara en la sociología de Durkheim. Nos va a quedar un tema muy importante que lo vamos a ver en la próxima clase y después vamos a empezar con el otro. Pero lo tenemos que ver, que lo vamos a ver un poco más brevemente, que es el tema del suicidio. El tema del suicidio que es un clásico también de la sociología en sentido metodológico, ¿no? Porque ahí eh, no es que quiera decir que se pueda aplicar para estudiar el suicidio en la actualidad. Digamos, forma parte de una tradición de estudio del suicidio, pero en sí, digamos, lo más importante es cómo se manifiesta también y sirve para comprender la teoría sociológica de Durkheim, ¿no? Porque él va a establecer primero va a demostrar que aunque intuitivamente se vea como un acto individual
la suprema decisión individual, es decir, bueno, voy a acabar con mi vida, él va a demostrar que en realidad también es un fenómeno social, está dentro de las corrientes sociales, porque va a ir viendo digamos, la diferencia que hay en relación a qué grupo pertenece la persona que se suicida. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? No, no es lo mismo. Entonces, bueno, no es varían si son solteros o casados, católicos, protestantes, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, y va a explicar el suicidio en función de las diferencias de integración y de regulación, digamos, ¿no? Que son las formas en que lo social incide en lo individual, ¿no? Fíjense qué importante. Entonces, bueno, eso nos va a quedar, aparte, bueno, integración y regulación son conceptos claves en Durkheim, ¿no? Además de lo social como externo y coercitivo, integración y regulación hay que entenderlo conceptualmente, ¿no? Entonces, bueno, media horita en la próxima clase le vamos a dedicar a esos dos conceptos y cómo se manifestaron en ese estudio famoso también, digamos, del suicidio. Bueno, si hay alguna pregunta, nos quedan 10 minutos, así que yo cerraría acá, pero si hay alguna pregunta, bienvenido. Todo lo que ustedes necesiten. Espero que les haya resultado interesante la clase. Gracias, Omar. Ahí quería mencionar que Carolina compartió en el chat un link que entiendo que estamos en el mes de prevención del suicidio. Así que bueno, obviamente que como decía el profe, Durkheim lo va a analizar desde otra óptica y quizás no aplicable quizás a cómo lo podemos pensar en nuestras sociedades actuales, pero un núcleo ahí muy fuerte para conocer la teoría de seguir conociendo la teoría del autor. Sí, totalmente. Digamos, es un paradigma que nos ayuda a entender la constitución, digamos, de la sociología, ¿no? Como disciplina y ayuda a pensar lo social, digamos. Es ineludible, ineludible porque hace como una delimitación, digamos, del objeto de estudio de lo social, que es central, digamos. Obviamente van a aparecer otras dimensiones, otras miradas que van a complementar, pero digamos, si uno entiende este paso, digamos, es muy importante, es muy importante. ¿Mm? Igual es interesante en sí, digamos, ¿no? Más allá, digamos, de que hayan pasado más de 100 años de su fallecimiento, sigue teniendo, digamos, vigencia, digamos, un libro uno, digamos, para ver cómo se integra en la sociedad en torno a los símbolos, ¿no? El libro de la forma elemental de la vida religiosa es un libro muy importante. Y, y pensar, digamos, lo social a partir del grado de integración o desintegración, también es constante, digamos, ¿no? Si uno se fija actualmente, toda esta cuestión de la difuminación de las identidades políticas, ¿no? Debido a cómo está estructurada actualmente la sociedad, el tema de las redes, el tema el aislamiento de las personas, ¿no? Que tiene que ver con las tecnologías, de la comunicación. Bueno, la sociedad se puede pensar, la sociedad actual se puede pensar en clave durkheimiana, digamos, ¿no? eh, Individuos, personas cada vez más aisladas, digamos, sin vínculos comunitarios, digamos, qué efecto tiene, digamos, en la conformación de la sociedad. Hay muchas cosas. Es muy rico, digamos, es muy rico, digamos, desde el punto de vista conceptual. Por supuesto, ¿no? Requiere un esfuerzo, digamos, pero es claro, digamos, no hay, digamos, no hay un léxico oscuro, digamos. Los términos están aclarados cuando los utiliza
y tienen una estructura lógica muy, muy clara siempre, digamos, en la argumentación, ¿no? Por ahí hay que tener paciencia, como diciendo que va descartando, digamos, argumentos, por ahí hay que diferenciar qué argumento critica y cuál va a ser, en definitiva, el de él, ¿no? Porque él lo va a poner al final, el propio, pero es obvio. eh, Requiere cierta dedicación, pero no son textos difíciles de leer, ¿no? Cuando veíamos en la clase pasada, cuando hablábamos del marxismo, el caso de Hegel es mucho más difícil, digamos, mucho más difícil de leer, digamos. Inclusive depende del libro, Marx también, digamos, ¿no? En alguna medida Marx, si uno lee El Capital, tiene su dificultad. Hay otros no, que son más amenos, más de coyuntura. El Manifiesto Comunista se lee muy fácil. Lo mismo el 18 Brumario, pero es distinto, completamente distinto. Acá hay que seguir como un razonamiento, pero el pensamiento es transparente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener grabación.